Ciencia gnóstica, capítulo 2. Pregunta: Maestro, ¿nos puede hablar acerca de los 3 círculos que usted ha dado a conocer? Respuesta: este método se ha utilizado a través de los siglos de la historia de la humanidad para clasificar, para sacar calidad de la cantidad. El círculo exotérico es la escuela en donde se practica a diario para despertar la conciencia. Este círculo lo tenemos dividido en 3 fases: A, B, C. Aquí viene todo el mundo a practicar. El círculo mesotérico es una parte media. Aquí pasarán todos aquellos que han dado resultado por medio de los 3 factores, o sea, haciendo la revolución. Estas personas que pasarán a este círculo deben tener cierto conocimiento interior. Para seleccionar este personal, haré un examen verbal y también un examen en la parte interna para ver qué grado de conciencia pueden tener. En esta parte mesotérica o media es cuando ya uno verdaderamente es un estudiante, pero un estudiante consciente de lo que se está haciendo. En este círculo haremos nuestros rituales. El círculo esotérico es para maestros, cuando ya se comience el camino de misterios mayores. Pregunta: ¿de cuántas pláticas debe constar la fase A, la fase B del círculo exotérico? Respuesta: 20 en la A y 20 en la B. En la fase C es pura práctica. Pregunta: Maestro, ¿la fase C del círculo exotérico tiene un tiempo estipulado? Respuesta: no, el tiempo lo pone cada uno de acuerdo a sus progresos. En la fase C no se es estudiante todavía. Puede estar allí 10 o 20 años. Eso no interesa. Si no ha dado la nota, no pasa al círculo mesotérico. Pregunta: ¿por qué se dice que los rituales gnósticos son una espada de 2 filos? Respuesta: es muy claro que en los rituales estamos nosotros, no solo invocando, sino también ingiriendo a través del pan y del vino, fuerzas superiores. Siempre hay 2 fuerzas en acción, la inferior y la superior, la blanca y negra. Entonces, al ingerir esas fuerzas con los rituales, si nosotros no hemos muerto en sí mismos, el ego es incapaz de manejar esas fuerzas superiores y las fuerzas son rechazadas. Es entonces cuando el discípulo rueda, y rueda porque no es capaz de manejar esas fuerzas, porque no ha muerto, no se ha preparado. La preparación significa muerte del ego, requisito indispensable para entrar a manejar esas fuerzas que le sirven a uno de apoyo para seguir adelante en la senda espiritual. Pero si no ha muerto en sí mismo, si uno no ha eliminado el ego, rechaza esas fuerzas superiores y nos revuelca. Por ese motivo, vine yo a suspender los ritos, porque me enteré de todas estas cosas que ahora estoy diciendo y comunicando, para beneficio de todas las personas de buena fe que están luchando por su superación. Suspendimos los ritos, nos preparamos y cuando volvamos a hacer los ritos, ya habrán formas de manejar esas fuerzas que sirven para impulsarnos más hacia arriba, pero que por ahora nos perjudican.
Esto sucede porque en realidad de verdad no hemos muerto, y entonces el ego repudia esas fuerzas superiores, las rechaza, y uno rueda al abismo. Pregunta: ¿qué confrontación hará usted con el examen interno y los hechos tridimensionales de los estudiantes? Respuesta: el trabajo esotérico realizado aquí en el mundo tridimensional es el que verdaderamente los lleva a despertar y a escalar la parte interna, o sea, que si quieren avanzar esotéricamente, deben trabajar aquí y ahora. Si salen bien en un examen interno, entonces pueden pasar a otra etapa superior, porque la sabiduría va por escalas, de acuerdo al grado de preparación del discípulo. Pregunta: ¿quién va a dirigir la fase C o quiénes van a dirigir? Respuesta: bueno, la Grey debe elegir en forma democrática sus coordinadores, 4 o 5 de acuerdo al grupo, y estos son los que van a dirigir las reuniones, las prácticas, en fin. No son una o dos personas, son varios que a su vez se rotarán entre sí para evitar esos problemas de que la gente se canse o se identifique mucho con el coordinador. Por libre elección se eligen los elementos que van a servir como coordinadores para que guíen la escuela. Estos a su vez están sujetos a cambio, porque no van a haber directores permanentes, sino una rotación de elementos que la misma Grey va a elegir. ¿Entiende? Pregunta: ¿cuánto más o menos debe durar una cadena? Respuesta: como máximo una media hora, pero eso sí, en buena concentración de lo que se está haciendo. Pregunta: ¿qué conferencias se pueden dar en la fase A y en la B? Respuesta: pues ahí tenemos la psicología revolucionaria, tenemos la parte elemental e instructora de las obras del venerable maestro Samael. En estas dos fases se le entrega a las personas neófitas qué es gnosis, en fin, todo lo que se relaciona subjetivamente, y en la fase C ya entrar en la práctica. Vean, ustedes explican en la fase A y en la B lo que es la concentración, la meditación, la desintegración del ego. Todo eso, es decir, todo lo que se vaya a llevar a la práctica. Entonces, cuando se pase a la fase C, ya ustedes no tienen necesidad de dar más explicaciones, sino cuando se diga vamos a una concentración, ya sabe todo el mundo que es una concentración. Vamos a realizar una meditación, ya sabe todo el mundo que es una meditación. Vamos a la práctica de la desintegración de los defectos. Ya todos saben cómo vamos a desintegrar los defectos. Y así el instructor no tiene que ponerse a explicar más. El que entre en la fase C ya debe estar bien enterado de lo que es la base de la enseñanza. Pregunta: maestro, ¿qué requisitos debe llenar la persona para pasar a la fase C? Respuesta: bueno, cumplir el ciclo de conferencias que están estipuladas en las fases A y B. Pregunta: ¿la asistencia es indispensable en la fase A y en la B? Respuesta: pues prácticamente sí, porque en realidad el que está por algo es cumplido en asistir a las reuniones. En la fase C sí ya queda a espontánea voluntad de cada uno. El que no quiera ascender, pues va esporádicamente a las reuniones con poco interés, pero al que le interesa se preocupa verdaderamente por practicar y asistir a las reuniones.
Pregunta: ¿a qué altura del círculo exotérico se debe entregar el arcano? Respuesta: se debe entregar en la fase C. En las fases A y B se habla de energías, se dan ejemplos, etc. Y es aquí, en estas dos fases, donde se dará la preparación intelectual o teórica. En la fase C ya es una escuela práctica. Y es de aquí donde se sacarán todos aquellos que hayan trabajado fuertemente para formar el círculo mesotérico. Pregunta: ¿qué prácticas se pueden realizar durante la semana en la fase C? Respuesta: para todo tipo de práctica debemos empezar por la concentración. Esta viene a ser cuando se logra un solo pensamiento, en un objeto, en un sujeto, en un lugar. Sin concentración no logramos conseguir nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay distracción, y al haber distracción, al no estar la persona en lo que está, se mecaniza la práctica y al mecanizarse no puede dar ningún resultado positivo. Por eso es que he recalcado en la concentración como primera práctica en las escuelas gnósticas fase C. Como segundo punto, de meditación. Tercero, la desintegración de los defectos, o sea, el trabajo sobre sí mismo. Y como cuarto, estoy exigiendo al personal muy severamente el desdoblamiento astral, la salida en astral en forma consciente, porque necesito gente consciente, gente verdaderamente preparada para que me acompañen en esta gran batalla. En la fase C también tenemos las cadenas de curación, de fuerza y protección. Pregunta: ¿cómo debe utilizarse este orden de prácticas en la fase C? Respuesta: si ustedes meten 1 o 2 meses una sola práctica, eso está mal, porque la gente se aburre, se cansa. Por eso es necesario variar las prácticas en la semana. Es decir, un día hacer la concentración con todo el grupo, otro día la meditación, otro la desintegración de los defectos. En fin, variar para que la gente no se canse. Esto también sirve para no cansar la mente, porque una mente cansada no sirve ni para bueno ni para malo, puesto que no responde. Pregunta: hay algunas personas que dicen que el método que usted ha dado es para ser aplicado solamente en América y no para Europa. Es decir, quieren como separar la enseñanza de un país a otro. Respuesta: bueno, vamos a hacer en forma de una pregunta a las personas que piensen separar un país de otro, siendo que la psiquis en general de toda la humanidad es la misma. El ego es el mismo, en mayor o menor escala, pero es el mismo ego. De modo pues que a mí me parece absurdo que nosotros centralicemos una enseñanza en un país y en otro país sea otro tipo de enseñanza, siendo que la humanidad es la misma. Ahora yo hago una pregunta. Si Dios creó este planeta, creó la humanidad, Él no dejó países, Él no dejó a los países partidos en departamentos o estados o en veredas o en regiones, sino Él formó un planeta para una humanidad, y esa humanidad somos todos los que habitamos el planeta Tierra. Hay que comprender eso. Esos regionalismos salen absurdos dentro de la parte esotérica. Es una equivocación de nosotros. Lo mismo es el blanco que el negro o el amarillo. Todos en el fondo somos elementos movidos por el ego, quien nos mueve como máquinas.
Por eso creo que no debe existir excepciones entre ningún país. Mi punto de vista es ese, no veo excepciones. Entonces la enseñanza debe ser estándar y para todos. Ahora, por ejemplo, ampliando un poco más esto, creo que los mandamientos de la ley de Dios, Él los hizo para el planeta, para toda la humanidad. ¿No es cierto? No dijo para tal o cual país y exactamente la gnosis. Sintetizando, son los mandamientos, porque si nosotros empezamos a morir psíquicamente, de hecho empezamos a cumplir los mandamientos. De modo pues, que yo no he visto ninguna excepción hasta ahora, en ningún libro sagrado o en órdenes superiores que hagan excepciones de países. Toda la humanidad somos los mismos elementos, las mismas máquinas movidas por el ego y los mismos elementos que cometemos gravísimos errores por ignorancia muchas veces. Ahora, vamos a esto. Si empezamos nosotros a hacer diferencias de países o naciones o estados para aplicar ciertos métodos nada más, pues estaríamos incumpliendo una orden, y la orden es para toda la humanidad, sin excepciones de ninguna especie. Pregunta: hay algunos misioneros que opinan que la enseñanza gnóstica debe ser actualizada. ¿Qué opina al respecto? Respuesta: ha habido una gran tendencia, tanto de los misioneros como de los instructores, de querer llevar únicamente a la parte intelectual la gnosis, y yo les digo que es un gravísimo error, porque un gnóstico teórico es lo mismo que un católico, que un evangélico, que cualquier protestante hablando sin conocimiento de causa. Son ignorantes. Cuando se habla con conocimiento de causa, se habla con autoridad, con conciencia, y ese es el objetivo de la gnosis, hablar con conocimiento de causa. Se dice que la gnosis es conocimiento, es muy real, pero hay que ver que para llegar al conocimiento hay que conocer. Conocimiento viene de conocer. Si no conocemos, no podemos tener conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hablar ante un público? ¿Un loro hablando porque oye hablar a otro? Eso es absurdo. Eso dentro de la gnosis no cabe, porque a mí no me han derrotado en toda Latinoamérica y me he desenvuelto por la televisión, por teatros, en planteles de educación, en diferentes círculos intelectuales. ¿Por qué no me han derrotado a mí? Yo no soy intelectual, pero hablo con conocimiento, hablo de lo que conozco, de lo que me consta y de lo que he podido vivir y palpar. Entonces, ese es el gnóstico. Debe llevar verdaderamente la enseñanza a la práctica. Entonces los misioneros que así piensan están muy equivocados, porque la gnosis no es de intelecto. Pregunta: maestro, muchas personas se preguntan que cómo podrá usted realizar el examen para pasar al círculo mesotérico si son tantos países, lo ven como algo difícil. Bueno, mire, ahí está la equivocación de toda la humanidad. Cuando quiere personificar a Dios, hablemos de Dios. Lo que entiende la humanidad o las religiones por Dios, Dios no es una persona, es el conjunto de las jerarquías que se unen a crear por medio del verbo. Ese es Dios, así pues que no es una persona. Cuando a un maestro lo quieren personificar, hay gran equivocación. A un maestro no se puede personificar. Un maestro puede desenvolverse a través de los diferentes cuerpos a voluntad. Entonces no podemos personificarlo. Es absurdo eso. Pregunta: usted habla de un examen físico y de un examen interno. Respuesta:
El examen interno, por ejemplo, en estos momentos me ha tocado hacer varios exámenes, no físicos, sino internos, y sé cómo andan las cosas. Entonces se somete a la parte interna únicamente y uno se da cuenta qué personajes son los que más o menos deben pasar a un círculo más avanzado y se manda por carta, porque no podríamos físicamente atender todo. Ahora, mi intención no es ir a dirigir yo solamente. El afán que tengo en estos momentos es fundar escuelas de práctica en donde saldrán elementos prácticos que me ayudarán en esta labor. ¿Me entienden? No quiero ir a dominar, ni ser el mandamás, ni el chacho de la película, sino que el deber mío es preparar elementos conscientes por medio de la práctica. Entonces, estos son los colaboradores que van a cooperar conmigo. Pregunta: Maestro, en la fase C, cuando se debe entregar el arcano, ¿no se separan solteros de casados? Respuesta: este caso lo vengo corrigiendo desde hace tiempo, así que se debe entregar el arcano conjuntamente, damas con caballeros, solteros y casados, todo igual, de modo pues que de no ser así, el soltero llegaría al matrimonio sin saber cómo realizar el trabajo. Pregunta: ¿los misioneros o instructores necesitan prepararse más en el terreno práctico para poder llevar este conocimiento? Respuesta: mire, les voy a hablar sin excepción. Da dolor francamente de los misioneros actuales. Estoy hablando en plural, que enseñan verdaderamente haciendo superesfuerzos, pero como loros, hablando de lo que han leído o han escuchado. Entonces, lo que quiero es que todos los misioneros se preparen, pero con conciencia, que sean prácticos, para que puedan cumplir su misión con más eficiencia. El primer paso que hay que dar es preparar misioneros, pero los cursos no los voy a dar como se han venido haciendo, sino más práctica que teoría, y voy a exigir demasiado a la gente para que se preparen y así puedan preparar a otros. Pregunta: ¿hay personas que cobran por la enseñanza? ¿Eso es correcto? Respuesta: no, la enseñanza debe entregarse completamente gratuita. Pregunta: Maestro, ¿los maestros de la Logia Blanca están ayudando a todo aquel que se entregue de lleno a la causa? Respuesta: mire, en estos momentos la ley divina y todas las jerarquías están dando todo el apoyo. Hace ya un tiempo para acá, ya les dije a varias personas, la ley entró en acción y nos va a favorecer, y yo no he dado un paso en falso. He dado la vida por donde me he metido, agrupando la gente, dando la enseñanza, y no he tenido ningún problema en absoluto. Los grupos y personas que se pongan a trabajar, a practicar la enseñanza como la entregó el maestro Samael, tendrán las puertas abiertas y toda la ayuda necesaria de las jerarquías. Estoy completamente seguro que estarán respaldados por la Logia Blanca. Pregunta: las personas que solo vayan al curso o a escuchar las conferencias y durante el día no hagan nada, ¿qué pasa? Respuesta: no están haciendo nada, porque en esto debe estar uno a todo momento en autoobservación de sí mismo, es decir, haciendo algo por uno mismo. Pregunta: Maestro, ¿la estadía de la humanidad en el planeta es bastante corta? Respuesta: demasiado corta. Pregunta: díganos algo sobre el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia.
en estos momentos de situación angustiosa para toda la humanidad? Respuesta: ahora es cuando precisamente se debe acelerar más el trabajo, al objeto de ganar tiempo. El que no quiera verdaderamente sucumbir debe trabajar intensamente, no esperar que nadie le exija, sino uno mismo exigirse cada vez más, esforzándose cada vez en el trabajo de los tres factores. El tiempo es completamente relativo. En un caso como este, es de superesfuerzos. Un tipo o persona revolucionaria, desde luego, gana un gran terreno en poco tiempo. Pregunta: Maestro, si los misioneros no estamos preparados, entonces, ¿cómo queda la misión? Respuesta: prácticamente cada uno de nosotros damos de lo que tenemos. Lo importante es dar. Mientras uno da, adquiere conocimiento propio. Siempre hay que dar. No podemos quedarnos sentados, practicando, y que el mundo se lo cargue el diablo, como dice uno vulgarmente. Hay que hacer algo. Ustedes pueden seguir trabajando en la difusión, pero aplicando estos métodos que les estoy hablando ahora, en todas partes, para no hacerle perder tiempo a las gentes, sino que entren a trabajar. Y la gente lo que quiere es trabajar, ver algo. Hay que ponerlos en el camino. Pregunta: Maestro, ¿todas las personas que estamos en la escuela o fase C estamos dentro de un mismo nivel? Respuesta: aquí nadie somos superiores, como dice el maestro Samael en sus obras. Nadie hay más que nadie. Todos somos iguales y todos pasaremos a un mismo círculo a trabajar, a practicar. Y el que vaya superándose no tiene por qué ir a mirar a los demás en una forma diferente, sino el que verdaderamente sabe es sencillo, o sea, que todas aquellas personas que tienen un cargo, ya sea de instructor o misionero, y se sientan superiores, están muy equivocados. Entre nosotros no hay superiores, todos somos iguales. Pregunta: ¿una persona puede caer fácilmente en la mitomanía a medida que vaya experimentando? ¿Cuál sería, maestro, su orientación? Respuesta: uno no debe hacer alarde de sus triunfos. Se debe aprender a entregar la enseñanza gnóstica lo más correctamente posible, sin demostrar que uno lo ha hecho, ni nada de esas cosas. Como dijo el Maestro Jesús, al árbol se conoce por sus frutos. Es mejor que hablen los demás y no hablar uno. El grave error es que uno habla por la obra y no deja que la obra hable por uno. Pregunta: ¿cuál sería la mejor forma para estudiar las obras del venerable maestro Samael? Respuesta: el maestro aconsejaba el estudio de las obras. Pónganme bien cuidado, estudio, pero resulta que la gente no sabe estudiar, lee, pero no estudia, o sea que una obra nos puede durar hasta 6 meses estudiándola profundamente, para luego llegar a la comprensión y de la comprensión pasar a la práctica. Uno debe leer por versículos, no por capítulos, e ir estudiando, profundizando, y además de eso, no conformarse con lo que haya comprendido, porque el ego nunca comprende las cosas reales, sino llevarlas a la práctica. Eso he hecho yo a través del tiempo con las obras del maestro Samael. He puesto todas las claves que da el venerable maestro en la práctica para poder llegar al conocimiento. Mientras las personas estén trabajando únicamente con la teoría, no pasan de ser loros, hablando de lo que no conocen, y aquí queremos gente con conocimiento.
Así pues, es necesario penetrar en cada versículo que se esté estudiando, hasta lo más profundo de la frase, y encontraremos mucho. Eso es saber estudiar. Esotéricamente se llama me tragué una obra. Cuando se dice tragó, fue porque la comprendió hasta el máximo, la vivió. Por eso esotéricamente se dice me tragué una obra. Pregunta: Maestro, ¿cómo debe ser el sistema de funcionamiento de la organización en cada país? Respuesta: bueno, yo voy a llevar a efecto lo que el maestro Samael pretendió hacer muchos años y él recalcaba a cada momento: la federación, o sea, que cada grupo debe trabajar independientemente con sus coordinadores, que no sea uno sino que sean varios, y su junta directiva. Pregunta: ¿o sea que no haya sede central? Respuesta: que no haya sede central, incluyendo aquí a Colombia. Se habla de una sede central, pero como estoy descentralizando esto, no habrá sede central, o sea que la sede central quedará de nombre, porque viene la independencia de todos los grupos bajo mi dirección. Los reglamentos y estatutos se pondrán en práctica, pero independientemente. Ningún grupo tendrá acceso a otro grupo para monopolizar. Eso es tipo federal.